Buen día, Dios los bendiga y los guarde grandemente. Bienvenidos a otra sección de la Biblia del Oso. El día de hoy vamos a estar leyendo el Evangelio de San Juan, el capítulo 6. Vamos a concentrarnos en los versículos 14 y 15. Vuelvo a repetir, San Juan 6, 14, 15. El contexto de este pasaje fue que Jesús había recién hecho el milagro de la multiplicación de los alimentos y a continuación esto es lo que sucede. Dice, aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían que este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarlo y hacerlo rey, volvió a huirse al monte él solo. Entonces el contexto aquí es que Jesús había hecho la multiplicación de los alimentos y muchos ya estaban creyendo que él era el Mesías, que era el hombre o más que hombre, o sea, que era aquel elegido por Dios pues para hacer sus milagros, sus proezas. Claro, no lo entendían como muchos entendemos a Jesús, que venía como un pacificador, que la meta de Jesús era reconciliar al hombre con Dios, sino que muchos lo veían más como un liberador, pero del sistema político del momento, en vez de verlo como quien es, que es Dios Todopoderoso y que quería reconciliarnos con el Padre. Pues bien, aquí vemos algo interesante, o sea, estos hombres estaban creyendo en Jesús como como aquel que, o sea, incluso aquí dice que verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, o sea, aquel que iba pues del que se ha profetizado, del que se había hablado hace miles de años en los escritos antiguos. Pero ese no era el problema es cuál fue la conclusión que tomaron estas personas. Jesús dice que entendiendo que habían de venir para arrebatarlo, o sea, que lo iban a agarrar y lo iban a coronar, lo querían hacer rey y él tuvo que huir. Satanás le ofreció el reinado a Jesús, o sea, de que, mira, si tú me adoras, yo te doy todos los reinos del mundo. Y uno dijera, bueno, ¿y Jesús no tenía el reinado asegurado o qué? Les voy a poner un ejemplo. Todos conocemos, o bueno, varios conocemos que es un CEO en una empresa. Un CEO se puede decir que son los directivos, los más altos rangos que existen de una empresa. No son ni los gerentes, no son no ingenieros, estos ya son personas que toman decisiones por arriba de los demás. Y por lo regular no hay un CEO, sino que CEO se escribe CEO. Y por lo regular no hay uno, sino hay varios CEO en una empresa. Ahora imagínense que ustedes siendo un CEO vayan a pues a la empresa, vayan a hacer pues vayan a inspeccionar algo, pues a hacer una revisión, algo que les tocaba hacer. Y a la gente como y ustedes pues van en un buen plan de pues a la gente, ustedes llegan a agradarle tanto a la gente que resulta que en esa empresa los trabajadores, o sea, si los trabajadores que tienen los trabajos menos pagados, los puestos más bajos, ahora los quieren hacer líder del área. Ni siquiera ingeniero, ni siquiera un puesto alto, o sea, los quieren ahora como los conocieron y les agradaron tanto, los quieren poner como los líderes de las líneas. O sea, los quieren rebajar a su mismo nivel. Y uno dijera, no, estudié tantos años, me preparé tanto, y pues aspiro a tanto que no quiero bajar mis estándares, o sea, no quiero bajar toda mi preparación para irme a algo para lo cual no necesitaba preparación. Entonces cualquiera que estoy hablando ahorita en términos humanos, pero ahorita vamos a ver el término espiritual. Uno dijera, si estudié tantos años una profesión, incluso un doctorado, una maestría, o sea, más que una licenciatura ya se estudia una maestría y un doctorado y hasta puede que más, y ahora de repente te quieren poner en un trabajo que no ocupas
algunos de los papeles por los cuales tanto trabajaste, sería para, en términos del mundo, eso sería un desperdicio, haber estudiado tanto por algo, pero que al final diga, sabes, saben que queremos darte un trabajo en el cual no vas a usar nada de esto, y no solo no vas a usar, sino que vas a ganar mucho menos de lo que estás ganando. Cualquiera en este mundo dijera que es un desperdicio, dijera, ni loco, tendría que estar tan mal de la mente para desperdiciar toda mi preparación. Pues bueno, justamente eso estaba ocurriendo con Jesús. Jesús no solo era un profeta, que si es un profeta, o sea, no se puede decir que no lo sea, o sea, sí, pero no solo es eso. Es como decir, Jesús es creador, sí, Jesús es creador, pero no solo es creador, es mucho más que eso. No solo puede decir que Jesús es sanador, sí es sanador, pero no solo es eso. Jesús es Dios todopoderoso, Jesús conlleva todo. ¿Y cuál es el asunto aquí? Que a Jesús lo querían rebajar, aunque la gente pensaba que lo iba a exaltar a Jesús dándole un reinado, pero para Jesús eso sería denigrante, porque Jesús venía con una meta mucho más alta de la que nosotros tenemos. Por eso es que Dios no puede concedernos siempre los deseos de nuestro corazón, porque muchas veces nuestras metas son denigrantes. Dios tiene un plan mucho más grande para su honra y su gloria en nuestras vidas, pero muchas veces nosotros tenemos planes tan pequeños, tan rebajados, pero pensamos que Dios tiene que conceder todos mis planes. Si fuera así, entonces muchos estaríamos viviendo a medias, estancados. Dios tiene mejores planes que para nosotros de los que nosotros creemos que tenemos. Muchas veces pensamos, yo quiero que se cumpla esto porque no creo que Dios tenga planes más altos que los míos. Y eso es un gigantesco error. Pensar que el creador, nuestro creador, o sea, no solo es creador, pero o sea, el quien nos creó, que es Dios, es Jesús, no sabe cómo, no sabe cuál es el mejor plan para nosotros. El que nos diseñó no sabe qué es lo mejor para nosotros. Y eso es un grave error. Y aquí vemos, Jesús tenía un plan muy específico que Jesús lo dice, que Él vino a darnos vida y darnos vida en abundancia. Ciertamente venía para pues ofrecerse en sacrificio para que nosotros viviéramos, pero no es meramente que vino a morir. Porque si Jesús solo viniera a morir, pues sería tan fácil que pues que muriera cuando era un bebé. De hecho, si Jesús solo hubiera venido a morir así, que esa fuera su meta de vida, nada más, así a secas, entonces hubiera valido que Herodes lo haya matado cuando era un bebé y listo, hubiera cumplido su misión. Pero la misión de Jesús era darnos vida y en abundancia, y eso lo iba a lograr a través de su sacrificio, y tenía que hacerlo estando en su mejor etapa de vida, su mejor salud. No iba a hacerlo cuando ni lo sintiera ni le doliera, porque igual lo podían matar como un bebé, tal vez ni lo hubiera sufrido, o sea, sí lo hubiera sufrido, pero no tanto con la conciencia ya siendo un adulto de más de 30 años. Entonces Jesús sabía que venía. A Jesús varias veces lo quisieron denigrar. Y no hablo de denigrar de humillar, o sea, insultándolo. Pero, o sea, de que lo quisieron insultar, no que yo, sino que no que lo quisieron insultar, pero no, muchas veces no nos damos cuenta que con nuestros sueños nos estamos rebajando. Y a Jesús lo quisieron rebajar sin darse cuenta que lo querían rebajar. En este caso, estas personas querían coronar a Jesús. Uno dijera, vamos a darle una sorpresa a Jesús, lo vamos a coronar. Para ellos tal vez sería glorificante coronar a Jesús, pero ellos no saben que en realidad eso sería sumamente denigrante, porque Jesús tiene una meta mucho más alta, mucho más glorificante y eterna. Y nuestras metas, pues a lo mucho dura lo que dura nuestras vidas. Si uno vive, vamos a poner de cuenta que todos podemos vivir 120 años, aunque ya no es generalmente cierto, pero es la edad que dice la Biblia, que a la edad que ya nos morimos, es la edad que Dios nos acortó la vida. Digamos que llegamos a vivir a los 125 años, de acuerdo al Antiguo Testamento en Génesis. Aún nuestras metas de vida solo durarían, uno graduándose, no sé, a los 25 años, le van a durar 100 años, que suena como algo muy largo. Claro, para uno que vive poco, pues suena mucho. Pero en realidad,
¿Es mucho 100 años? Sí, 100 años de aquí, pero ¿la eternidad cuánto va a durar? Y la eternidad no solo hablo del paraíso, también hablo del castigo eterno, que es el lago de fuego. Una vez en la secundaria, perdón, no en la primaria. En la secundaria me acuerdo que este comentario no lo olvido y creo que los repetiré en cuantos videos sea posible. Pero desde la secundaria yo no tenía un gran conocimiento de la Biblia, pero tenía pues mi fe de que pues creer en Dios era lo correcto y seguir, o sea, y hacer lo que Jesús quería, a pesar de que no tenía ah, tanto aval doctrinal, o sea, no tenía tanto conocimiento. Pero me acuerdo que un compañero dijo este comentario y fue pero te vas a ir al infierno hasta que te mueras. Pero me lo dijo en un plan de que, o sea, sí, en un tono de, no te preocupes, al cabo, o sea, te vas a ir al infierno, pero eso va a suceder hasta que te mueras. O sea, mientras vivas no vas a estar en el infierno, solo hasta que te mueras. Que literalmente tiene razón. No es falso el comentario, o sea, tiene razón. Alguien que no viva para Dios, que no sea justo, que no ame a Dios, sí, se va a ir al infierno hasta que se muera. No es incorrecto el comentario, pero le faltó algo a ese comentario y digo, por la poca preparación que yo tenía aquel entonces, yo no pude pues refutar, o sea, no pude responder ese comentario porque sí me quedé pensando. Pero eh, lo que sucede aquí es que sí es cierto, te vas a ir al infierno hasta que te mueras. O viceversa, también se puede decir, ay, qué triste, voy a vivir, voy a irme al cielo hasta que me muera. Pero una pregunta, ok, digamos que vivimos los 125 años. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir en la otra vida? Y hablo de ambos sentidos. Hablo, ¿cuánto tiempo vamos a vivir en el paraíso, en la presencia de nuestro Señor? No se habla de miles de años, millones, se habla de la eternidad, para siempre. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a vivir también? O sea, los que vayan, porque yo tengo la fe por la sangre de Jesús, que Él me lavó, pero los que se pierdan, ¿cuánto creen que van a estar en el lago de fuego? Sería mucho pensar que van a estar 1000 años. De verdad, sí sería mucho pensar, si vivo 100 años y voy a estar 1000 años en el lago de fuego, dijera, wow, voy a estar 10 veces más en el lago de fuego que de lo que viví. Pero ahí no está todo. No son 1000 años en el lago de fuego. Dijera uno, 1 millón de años en el lago de fuego. Wow, es demasiado. 1 millón son 1000 veces. No, ya perdí la cuenta. Sí, son 1000 veces más, pero de lo que se vivió en la tierra. Pero la Biblia no habla una cifra que diga en 1 millón de años vas a salir del lago de fuego. Entonces 2 millones, no 2 millones, sino millones de millones de millones, y hasta que uno pueda terminar de contar todos los números que existan. O sea que es eterno. En ambos sentidos. El que tenga lástima de uno que se va a ir al cielo hasta que se muera, bueno, considere que tampoco uno sale de allá, que la presencia de Dios es eterna. Pero el castigo eterno igualmente es eterno. O sea, no hay un final, no es que siga, te queda un año en el infierno, en el lago de fuego, y luego ya saldrás. Ese es el asunto. No hay un final tampoco para el lago de fuego. No existe eso. Es el problema. Parece que me desvió el tema, pero tiene que ver con la eternidad y tiene que ver con el por qué Jesús no quería ser coronado. Jesús de hecho tenía el reinado así, seguro. Pudo haberle quitado el reinado a César, que pues era o sea, el mero mero. Él pudo haber quitado ese tipo de gobierno romano que estaba oprimiendo a los judíos. La máxima esperanza de los judíos era que viniera alguien a liberarlos de los romanos. Esa era la mayor esperanza de muchos de ellos. Y Jesús pudo haber hecho todo eso tan fácilmente. O sea, no iban a batallar. Jesús no hubiera batallado, pero no los hubiera salvado. Más, si Jesús los liberara de los romanos, ¿cuánto tiempo iban a vivir libres de ellos?
Esa es la cuestión. Iban a vivir, ¿qué? 100 años, como les digo. Ya la gente de aquel entonces ya no vivía 1000 años, como en el Antiguo Testamento. Y no solo como en el Antiguo Testamento, sino como en los tiempos antes de Abraham. Abraham ya no vivió los 1000 años. Entonces, ¿cuánto iban a vivir libres de los romanos? Bueno, los bebés, los que acaban de nacer, ellos sí podrían vivir 125 años libres de los romanos. Ya los ancianos, ya se les había acabado la vida, y a los adultos, pues ya tendrían la mitad de sus vidas gastadas, ya la mitad esclavos de los romanos y la otra mitad libres. ¿Y de qué hubiera servido? Sí, una buena vida en esta tierra, pero díganme qué pasa con la vida siguiente. Y cuando hablo de vida siguiente, ya me refiero más al castigo eterno, porque pues si alguien no invirtió para la otra vida, muy difícilmente va a creer que automáticamente voy a ir a la otra vida. No es como en cualquier trámite que automáticamente, como ya viví en una casa, ya renté una casa por 10 años y automáticamente es mía, ¿no? Vas a seguir rentando la casa. Aquí tampoco es así de que, bueno, como ya estuve tantos años, ya me voy a ir al cielo, porque sí, es que no existe doctrinalmente eso. Aunque lo enseña, si alguien enseña eso, es falso. No se va uno al cielo nada más porque o que ya está viejito, o porque hizo una buena obra, o porque alguna vez fue a la iglesia. No, así no eso no funciona así el evangelio. Entonces la obra expiatoria de Jesús no habría tenido sentido, lo cual es una de las mayores herejías que existe. No me desvío del tema, o sea, no me quiero desviar del tema, pero sí quiero enfatizar, o sea, todo esto tiene que ver con la eternidad. Jesús sabía por qué no quería ser coronado, sabía que eso iba a ser denigrante para su meta de vida. Literalmente vivió para morir. Claro, a darnos bien abundancia, pero él tenía que morir. No, siendo un rey coronado, no iba a darnos esa vida en abundancia que nosotros necesitábamos. Él tenía que cumplir las palabras de Isaías 53. Léanlo, si pueden leerlo, los primeros versículos de Isaías 53. Y no habla de un rey coronado, no habla de alguien poderoso, habla de alguien que vino en debilidad, que fue molido, que fue destrozado, y que por su muerte nosotros tuvimos vida. Entonces, Jesús tenía asegurada incluso vamos por pasos, Jesús tenía asegurado un lugar en la sinagoga. O sea, Jesús pudo haber fácilmente echado a los fariseos por votación del pueblo y pudieron haberlo puesto a él como el sumo sacerdote. Podría tener el tetrarcado, o sea, el reinado de 4 países, de 4 naciones. O sea, le hubiera quitado fácilmente el lugar a Herodes y también igual de fácil hubiera quitado el lugar al César y él hubiera gobernado aún encima de los romanos. Pero eso hubiera salvado a la gente. Esa es la cuestión. Jesús, ya incluso hay otra ocasión, no lo tengo aquí a la mano, pero 2 jóvenes se le acercan a Jesús. Bueno, no me acuerdo si eran 2 jóvenes, pero eran 2 hombres, se le acercan a Jesús y dice: Jesús, dile a mi hermano que me dé mi parte que me corresponde. O sea, están hablando de un tema legal y van con Jesús y le dicen: dile a mi hermano que me dé mi parte. Y es donde Jesús dice: a mí, ¿quién me puso por juez? Les aseguro algo, Jesús hubiera hecho el mejor acto. O sea, si Jesús se hubiera metido en ese tipo de profesión de la abogacía, o no sé cómo se llame, en las ciencias legales, Jesús hubiera sido el mejor abogado. Que de hecho es el mejor abogado porque aboga ante el Padre, hay que tener eso en cuenta. Es el mejor abogado porque ahora el Padre, podemos ser perdonados ante el Padre, y ni siquiera Satanás, aunque nos quiera llamar pecadores, puede hacerlo, porque ahora ya por medio de Jesús ya tenemos ese perdón de pecados. Ya nadie nos puede condenar por eso, porque de verdad hemos sido perdonados. Pero si se hubiera puesto a meterse en casos menores, sí, de hecho Jesús los hubiera resuelto todos tan fácilmente, hubiera mostrado quién es el culpable, quién es el inocente, pero hubiera perdido su vida.
Y no hablo de que se hubiera muerto, porque se murió, igual, tenía que morir, pero con un propósito. Hubiera desperdiciado su vida haciendo este tipo de cosas. Entonces, la conclusión de esto no es que lo que estamos haciendo exactamente todo es un desperdicio. Es decir, no por el hecho de que haya dicho de los trabajos más bajos significa que sean malos. Creo que en todo se puede glorificar a Dios, en todo. Porque tampoco voy a decir que los trabajos más altos son malos, que los CEO deberían dejar sus empresas y deberían mejor ser pastores, los operadores deberían dejar de ser operadores y mejor ser ujieres o salmistas o limpia bancas o cosas así. No, ¿quién dijo eso? Lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, pero no para nuestra gloria. Y siempre teniendo la mente en las cosas de arriba. Siempre tengamos eso en mente. Si eres un operador, entonces sé el mejor operador que puedas. Saca el material de la mejor manera y saca la menor cantidad de desperdicio que puedas. Si eres un técnico, entonces arregla las máquinas o lo que tengas, el equipo que te pidan que arregles de la mejor manera como si fuera para el Señor Jesús. Si eres ingeniero, entonces también coordina a los técnicos de la manera en que quisieras que Jesús lo hiciera. ¿Cómo le hablarías a Jesús? Si eres pues algún directivo, un gerente más alto, entonces trata a la gente como si estuvieras hablando, como si, o sea, con el mismo respeto, como si le estuvieras hablando a tus hermanos en Jesús, o como si Jesús mismo, ¿qué va a pasar si fuera a trabajar ahí y le tuvieras que hablar con respeto? Jesús en algún momento vino en forma de un trabajador humilde, simple, y muchos no lo supieron valorar, incluso muchos se burlaron de él. Claro que en el día final Jesús dice que se mostrará en la diestra del Padre, y no como un corderito débil, manso. Ahora lo veremos como quien es, que es el león de Judá, bravo, poderoso, con toda la autoridad del universo en sus manos. Entonces, lo que estemos haciendo hoy en día está bien. No estoy diciendo que ahora todos tienen que dejar sus trabajos, pero sí darle ese sentido del ¿para qué estoy haciendo esto? Incluso puede que alguien no esté en donde Dios quiera que esté, pero eso ya se lo tiene que preguntar a él. Le puede preguntar: Dios, ¿quieres que yo siga aquí? ¿O quieres que cambie de lugar? Y Dios puede cambiar, claro. O puede que le diga: no, sabes que ahí quédate y sigue. O puede que diga: avánzale, pero échale ganas. Tampoco estoy diciendo que tienen que esperar a que Dios le diga exactamente todo, porque nosotros también tenemos que, de nuestra parte, poner nuestro esfuerzo para buscar nuevos lugares. De creer que Dios nos quiera cambiar de lugar, pues vamos a buscar lugares. Pero si alguien cree que es de Dios, que se quede en un lugar, pues entonces que es en ese lugar, pero sabiendo para qué, buscando el compartir de Dios, hacer la misión de Dios. No estoy diciendo que, o sea, por eso dejo claro, no estoy diciendo que algún trabajo secular sea malo. Al final de cuentas, los trabajos son buenos porque traen alimento a la mesa, cumplen el mandamiento del que no trabaja no come, entonces el que sí trabaja sí come, por aritmética bíblica, en dado caso, que trabaja, come. Entonces es justo trabajar. Entonces no me refiero a que algunos trabajos sean malos. Bueno, sí hay algunos que son o sea, totalmente malos, pero ya hablo de trabajos ilegales como criminal o como prostituta, cosas así. Ahí pues no puedo decir que sé el mejor criminal o sé la mejor sexo servidor. O sea, hay cosas que, o sea, dejando claro, hay cosas donde no se pueden glorificar a Dios, pero en este tipo de trabajos que son legales, que son justos, creo que sí se puede glorificar a Dios. Pero no tener eso como nuestra mayor meta, que mi mayor meta es ser el mejor operador, mi mayor meta es abrir 10 plantas, mi mayor meta es ser el mejor CEO, el mejor directivo. Si esa fuera nuestra mayor meta de vida, es una meta muy temporal. Es como si la mayor meta de Jesús fuera ser el rey del mundo. Aquí, imagínense, estamos apenas leyendo San Juan 6,
aquí ya se hubiera acabado el Evangelio de San Juan. Imagínense, si Jesús viniera a ser rey de este mundo, su historia se hubiera acabado de inmediato en San Juan 6:15. Aquí se hubiera acabado el Evangelio de San Juan y posiblemente todos los evangelios se hubieran acabado en el capítulo 3 o 4. Porque en los demás, bueno, puede que los demás hayan durado más porque los otros sí hablan del nacimiento de Jesús. Aquí no. Entonces, aquí se hubiera acabado el Evangelio de San Juan y todos los demás capítulos, San Juan tiene 21, todos los demás capítulos se hubieran desaparecido porque Jesús ya hubiera cumplido, entre comillas, ya que no pueden ver mis dedos, pero entre comillas hubiera cumplido su meta de vida. Ahora imagínense, si nosotros agarramos ese criterio de hasta que yo cumpla una meta temporal, ya cumplí mi meta de vida, ¿quién dice que Dios no tiene más capítulos? Tal vez nosotros apenas estamos en el capítulo 6 de nuestras vidas, pero por quedarnos con esta mentalidad de que hasta que cuando cumpla esto ya cumplí lo mayor, no sabíamos que habían 21 capítulos en nuestra vida, pero por querer satisfacer nuestros deseos terrenales nos quedamos en el capítulo 6, nos quedamos truncados, no obedecemos la voluntad de Dios. Y sí, si alguien pregunta, ¿y es pecado no obedecer la voluntad de Dios? Bueno, hay que analizar ¿qué es un pecado? Es fallar al blanco. Entonces, si fallamos al blanco de Dios, es un pecado, ¿de acuerdo? Entonces, si la voluntad de Dios era hacer obrar nuestra vida de alguna manera y no obramos, o sea, no cumplimos esta misión de Dios en nuestras vidas, bueno, se deduce que bíblicamente se dice que sí, si estamos pecando, si no obedecemos a la voluntad de Dios. Si la misión de Jesús era darnos vida en abundancia y no nos da la vida en abundancia, Jesús hubiera fallado. Si el apóstol Pablo no se hubiera dedicado a predicar a los gentiles y eso hubiera sido su meta de vida, él hubiera fallado. No sé cuál es tu meta de vida, pero es mejor que le preguntemos a Jesús si concuerdan nuestras metas con lo que Él tiene en su corazón. De hecho, la mayoría de las veces no van a concordar nuestras metas con las del Señor Jesús. Muchas veces. Porque pues nacemos predispuestos a tener deseos propios. Y no estoy diciendo que meramente seas la peor persona por tenerlos. Pero a veces necesitamos dejar de lado nuestros deseos si es la voluntad de Dios. De repente puede que Dios quiera que continúes lo que estás haciendo, pero con un nuevo sentido. Pero si habrán muchas veces en donde te diga cambia de rumbo, deja esto. No porque necesariamente estés en pecado, simplemente porque en sí estudiar veterinaria no es pecado. No, claro que no. O sea, yo no puedo decir que estudiar veterinaria es pecado, pero tal vez no te llamo a estudiar veterinaria y quiere que seas médico, un médico pediatra. Entonces el pecado no radicaría en que fueras un veterinario, sino que el pecado radicaría en que Dios te llama a ser pediatra y tú no haces caso a su voz. Eso sí sería un pecado. O viceversa, puede que alguien quiera ser un pediatra, un doctor, cirujano, y Dios te está llamando a ser un veterinario. Entonces el pecado no radica en esa profesión exactamente, más bien en la obediencia. Por eso yo no puedo decir esta profesión es mala, salvo que sí esté comprometiendo los 10 mandamientos. Pues sí, les digo, en el caso de ser un asesino, pues claro que es una profesión pecaminosa, porque viola el mandamiento de no matarás, de no quitar la vida. Ahí no puedo justificar por algún lado que sea una profesión noble, no. Pero siempre y cuando no comprometa los mandamientos de Dios, es una profesión digna en cualquier nivel, cualquier estatus económico en el que se encuentre. Entonces, la conclusión de esto es que Jesús no se quedó por una corona. Jesús sabía que su reino no era de este mundo. Cuando Pilato le pregunta que si él es rey, Jesús le respondió que su reino no es de este mundo. Aunque uno dijera, no, pero Jesús sí es el rey. Sí, pero no se iba a meter en este mundo. Es como, vuelvo a lo mismo. Si somos altos directivos y nos dicen, tú eres trabajador de aquí,
uno le dijera no necesariamente de esta planta, uno le dijera, entonces no eres de aquí. O sea, alguien que sea un CEO no es trabajador de una planta, pero sí puede mandar en esa planta. O sea, claro que tiene tanta autoridad para mandar órdenes y modificar cosas. Entonces Jesús lo dijo, que su reinado no es de este mundo, pero eso incluso lo hace mucho, mucho más alto que cualquier reinado que exista en este mundo. Y nosotros necesitamos recordar eso, que nuestras vidas, nuestra ciudadanía no es de este mundo. Algún día se nos va a acabar. Puedo decir que soy mexicano, otros ya tendrán su ciudadanía americana, que no está mal, que bueno, el que pueda sacarla, sáquela, pero que no sea su meta de vida. Porque si fuera su meta de vida, tal vez la consiga en 5 años, ya se le acabaron las metas de vida, o sea, ya no tiene más por qué luchar, se le acabó por qué vivir. O sea, básicamente ya se murió esa persona. Algunos tal vez digan que son colombianos, o no sé, de europeos, africanos, asiáticos, no sé, de donde sea que estés viendo el video. Muchos tenemos una ciudadanía. Y está bien, qué bueno que tengamos una porción de tierra en la cual honrar a Dios, con las tradiciones que existan, que se puedan adecuar a la Biblia. Pero, ¿cuánto nos va a durar esta ciudadanía? Ese no es el problema, o sea, no hay ningún problema con ser mexicano, americano o de cualquier otro. Pero tenemos nuestra ciudadanía de los cielos arreglada, que es nuestra relación con Dios arreglada. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Nos hemos arrepentido de vivir para una corona temporal como la que menciona aquí. A Jesús lo querían poner como rey y Jesús no se rebajó a eso. A Juan el Bautista le quisieron dar la misma tentación. Le dijeron básicamente le decían, Juan, te están quitando, ese Jesús te está quitando a tus discípulos. Y Juan fue muy simple, dijo, era necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que nuestros planes y metas que no van de acorde con Dios mengüen y que los planes de Dios, que sí son de Dios, crezcan en nuestras vidas. Entonces, vamos a decirle a Dios que Él siga guiando nuestras vidas. Que cualquier corona que nos quieran ofrecer de esta vida, le digamos gracias, pero tengo una corona que me espera allá adelante. Hay una corona eterna que me espera. Y no porque queramos ser coronados, no porque les estoy diciendo que ustedes son reyes en el otro mundo. No, o sea, yo vengo por algo más grande. Tengo una ciudadanía más preciosa, más valiosa, y esta es eterna, es incorruptible. Es una ciudadanía que jamás se va a vencer. No tiene fecha de expiración. No hablo por coronas para decir que ustedes son reyes y decrétenlo. No, hablo por simplemente estar en la presencia de Dios. Entonces tenemos una ciudadanía por la cual seguir viviendo. Y hay que vivir también para compartir a los demás de esa ciudadanía y que muchos se enteren de lo que pueden tener gracias a nuestro Señor Dios. Entonces, vamos a pedirle a Dios que Él siga siendo nuestro Señor. Pidámosle perdón por esas coronas que hemos aceptado, que no son de mucho provecho, que pueden tener cierto provecho, pero muchas veces no lo son, y nos desvían de la ciudadanía eterna. Que aunque nos muestren coronas muy brillosas en esta tierra, digamos, tengo una ciudadanía que me espera más allá, y esa es eterna y es con mi Señor Jesús. Entonces, vamos a seguir prosiguiendo para esta ciudadanía, para este reinado, que Jesús es nuestro Rey. Yo quiero vivir en ese reino para siempre, cuando me toque ir. Y vamos a evitar que todas estas coronas temporales que hoy nos quieren ofrecer nos desvíen de la mirada de nuestro Señor. Esta vida nos dura muy poco. Aunque durara 125 años, es muy poco. Cada vez me convenzo más de eso. Es demasiado poco. Pero la vida que tendremos allá en la presencia de nuestro Señor es eterna.
pero también el castigo lo es. Y quiero evitar pues que muchos lleguen a ese castigo eterno, que se libren de él por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos pues vivir con él para siempre y vivir rodeados de su amor también eternamente. Gracias por haber estado hasta aquí. Espero que esta palabra los haya bendecido grandemente, que puedan seguir prosiguiendo hasta la meta, que podamos evitar estas coronas o estas distracciones temporales, que recordemos que vinimos por algo más grande de lo que se nos ofrece en esta vida, y que podamos glorificar a Dios para siempre cuando estemos en su presencia, que nos hallemos con nuestro Señor Jesucristo y podamos darle honra y gloria para siempre. Gracias por haber estado hasta aquí. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima sección de la Biblia del Oso. Hasta luego.